No todas las profecías fueron hechas para ser predicadas, y Isaías escribió una que muchos prefieren esconder. Aunque el libro de Isaías es conocido por las promesas mesiánicas y mensajes de esperanza, existe un capítulo que fue silenciosamente olvidado, evitado en los púlpitos y tratado como inconveniente por generaciones enteras. Un capítulo que no habla de bendiciones, sino de colapso global, que no ofrece consuelo, sino que confronta con una visión impactante del fin de los tiempos. Lo más sorprendente es que esta profecía no está escondida en un libro oscuro. Está bien allí, en el corazón de uno de los profetas más leídos de la Biblia. Pero, ¿por qué tantos evitan hablar de ella? ¿Qué hay de tan perturbador en estas palabras para que sean ignoradas por siglos? Antes de que el mundo silencie voces, como la de Isaías una vez más, asegúrate de que seguirás escuchando aquello que pocos tienen el coraje de decir. Aquí, la verdad no está filtrada. Inscríbete en el canal y camina con quienes no desvían los ojos de las profecías que aún arden. Entre los capítulos más misteriosos del libro de Isaías, hay una secuencia de visiones que, por siglos, inquietaron a estudiosos y teólogos. Aunque Isaías es ampliamente conocido por anunciar la venida del Mesías, pocos se apegan a la dimensión escatológica de sus palabras. En el capítulo 13, por ejemplo, hay un cambio abrupto en el tono. El profeta, antes orientado al consuelo de Judá y a la denuncia de las injusticias sociales, comienza a describir un escenario global de terror, juicio y colapso cósmico. Este pasaje se ignora frecuentemente en los púlpitos y en comentarios devocionales, ya que su contenido es demasiado perturbador para ser tratado con ligereza. El lenguaje utilizado allí no se limita a una crítica local a la antigua Babilonia, sino que sugiere una intervención divina de escala universal. Esta transición profética, del juicio histórico al juicio final, no es solo poética, es estratégica. Isaías escribe durante el 8º siglo antes de Cristo, en un contexto donde el pueblo de Dios se alejaba progresivamente de su alianza. Aún así, sus palabras trascienden su tiempo. Cuando él habla sobre el día del Señor, como un tiempo de destrucción, miedo y tinieblas, no se limita al castigo de una nación específica. Él revela un patrón divino de acción que se repetirá en una escala mucho mayor. Este día del Señor, que también aparece en libros como Joel, Sofonías y Apocalipsis, marca el fin de una era de impunidad y el comienzo de un juicio que no podrá ser evitado. El enigma está precisamente en cómo estas palabras han sido tratadas a lo largo de los siglos. La mayoría de las tradiciones religiosas ha preferido concentrarse en los mensajes de esperanza, consuelo y restauración, elementos abundantes en Isaías. Pero el mismo libro que anuncia el nacimiento de Emanuel, en Isaías capítulo 7, versículo 14, es el que también proclama la furia divina contra las naciones rebeldes y la naturaleza. Al seleccionar solo los textos más suaves, generaciones enteras de líderes espirituales han dejado de lado avisos cruciales sobre el fin de los tiempos. La incomodidad con estos pasajes ha llevado a que muchas Biblias de estudio traten el capítulo 13 con superficialidad, ignorando las conexiones con otros textos proféticos. Hay quienes dicen que esta profecía ha sido prohibida, no por censura oficial, sino por una omisión colectiva motivada por el miedo. Después de todo, ¿quién quiere anunciar que el mundo que conocemos tiene los días contados? ¿Quién quiere enfrentarse a un Dios que no solo salva, sino que también juzga con justicia implacable? Isaías no suaviza la verdad, la escribe con intensidad, como quien sabe que su generación y las futuras necesitan despertar. No se trata de sensacionalismo, sino de una alerta real sobre lo que está por venir. Esta profecía olvidada comienza a cobrar nueva luz cuando la cruzamos con los acontecimientos actuales. Guerras, catástrofes, crisis morales y espirituales, todo parece caminar hacia un clímax.
Y en este escenario, el mensaje olvidado de Isaías resurge con fuerza. Un tiempo está marcado, y ese tiempo no es indefinido. La pregunta que se impone es, ¿estaremos atentos a la voz que ecoa de las páginas antiguas o continuaremos ignorándola hasta que sea demasiado tarde? A lo largo de los siglos, diversos segmentos de la fe han optado por omitir, suavizar o reinterpretar la profecía encontrada en Isaías capítulo 13. En parte, esta actitud nació del miedo de causar pánico entre los fieles. En otra medida, fue motivada por intereses teológicos y políticos. El contenido del mensaje es devastador, un juicio que sacudirá los fundamentos del mundo, castigos inescapables y la expresión de la ira divina de forma intensa. Pastores, líderes religiosos e incluso estudiosos han preferido evitar estos pasajes para mantener una teología centrada solo en la misericordia, ignorando deliberadamente los atributos de justicia y santidad divina. Durante la Edad Media, cuando la Iglesia ejercía un control casi absoluto sobre los textos sagrados y su interpretación, los pasajes más perturbadores comenzaron a ser considerados alegóricos o contextuales en exceso para aplicación directa. El capítulo 13 de Isaías, con sus imágenes de cuerpos esparcidos por las calles, niños destrozados y una tierra asolada por el terror, parecía más adecuado al apocalipsis griego que a la liturgia cristiana de la esperanza. Por ello, se convirtió en una profecía relegada a los bastidores de la exégesis. Y cuando se mencionaba, era muchas veces diluida en interpretaciones que desconsideraban su peso profético para los últimos días. Pero el intento de silenciar no vino solo de dentro de la religión. Gobiernos autoritarios y sistemas filosóficos secularistas también vieron en estos pasajes una amenaza a su proyecto de control. La idea de que existe un Dios soberano, capaz de intervenir directamente en la historia y de destruir naciones enteras como un acto de juicio, es profundamente subversiva. Desestabiliza cualquier ideología basada en la autonomía humana absoluta. Esta profecía transforma al ser humano de dueño de su destino a súbdito de un reino eterno e incontestable. Esto es inaceptable para sistemas que quieren sustituir la fe por ideologías. Al mismo tiempo, movimientos religiosos modernos, más preocupados por el marketing que por la verdad, prefieren ofrecer mensajes reconfortantes, motivacionales y positivos. Ignoran la tensión entre juicio y gracia, entre justicia y compasión. En esta teología selectiva, Isaías capítulo 13 simplemente no cabe. Él confronta, perturba y expone la fragilidad de las certezas humanas. Y nadie quiere lidiar con textos que no pueden ser vendidos en forma de frases impactantes para redes sociales. Sin embargo, por más que intenten silenciar este mensaje, continúa allí, intacto en las Escrituras, desafiando a generaciones a reconocerlo. El silencio no cambia la realidad. Lo que está escrito permanece, aguardando ser redescubierto por aquellos que tienen oídos para oír. Esta profecía no es para los que buscan consuelo inmediato, sino para los que desean discernir los signos de los tiempos y preparar sus corazones para lo que está por venir. Pocos se dan cuenta de que el libro de Isaías es una miniatura de la propia Biblia. Él posee 66 capítulos, así como la Biblia tiene 66 libros. Sus primeros 39 capítulos, llenos de juicios, denuncias y advertencias, reflejan el tono del Antiguo Testamento. Ya los últimos 27 capítulos, ricos en promesas de redención, consuelo y restauración, ecoan el espíritu del Nuevo Testamento. Esta estructura literaria no es accidental. Revela una intencionalidad divina que hace de Isaías no solo un profeta, sino un mensajero que anticipa toda la historia de la salvación. Dentro de esta organización, el capítulo 13 ocupa una posición estratégica.
Él marca el inicio de una nueva sección que se extiende hasta el capítulo 23, compuesta por oráculos contra las naciones. O sea, Dios no se limita a juzgar Israel o Judá. Él también se dirige a potencias extranjeras como Babilonia, Moab, Damasco, Etiopía y Egipto. Lo que Isaías está mostrando es que el Señor reina sobre toda la tierra y ninguna nación está exenta de su justicia. Esta perspectiva universal del juicio prepara al lector para entender que la restauración futura también será global y no restringida a un único pueblo. Pero la estructura no sirve solo para organizar contenido. Comunica una teología profunda. El juicio siempre precede a la restauración. Antes que venga el consuelo, es necesario el enfrentamiento con el pecado. Antes de la gloria hay tinieblas. Y esta lógica está presente no solo en Isaías, sino en toda la narrativa bíblica. El diluvio antecede la nueva alianza con Noé. El exilio precede el retorno a Jerusalén. La cruz viene antes de la resurrección. Isaías, con su estructura equilibrada, es una especie de espejo que refleja esta dinámica espiritual. Esta construcción también enseña que no se puede ignorar una parte del mensaje y esperar comprender el todo. Hay quienes leen solo los capítulos de promesa y se olvidan de los capítulos de juicio. Pero quienes hacen esto construyen su fe sobre una base incompleta. El mensaje de Isaías capítulo 13 solo tiene sentido dentro de este contexto mayor. Él no es un capítulo aislado de destrucción, sino un engranaje esencial dentro de un mensaje de justicia y redención. Al reconocer esta estructura, entendemos que Isaías no es solo un libro profético, es un mapa espiritual. Él nos conduce de la decadencia a la esperanza, del juicio al consuelo, de la oscuridad a la luz. Pero para seguir este camino, es necesario enfrentar cada trecho con seriedad, inclusive y especialmente aquellos que parecen demasiado oscuros para ser leídos en voz alta. Antes de avanzar hacia el punto más intenso de esta profecía, cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál parte de estas revelaciones de Isaías más llama tu atención hasta ahora? Me gusta ver cómo cada persona percibe algo diferente en estos textos antiguos. Desde el principio del capítulo 13 del libro de Isaías, una expresión provoca un escalofrío. Oráculo contra Babilonia. Aunque a primera vista parece tratarse solo de un juicio histórico contra un imperio antiguo, la densidad de las imágenes, el lenguaje cósmico y el tono de juicio universal revelan algo mucho mayor. La profecía habla de un día cruel, con furia e ira ardiente, que hará temblar toda la tierra. El profeta no está solo describiendo un conflicto político, está señalando hacia un evento escatológico, un colapso de proporciones apocalípticas. Isaías capítulo 13, versículo 9, menciona que este será el día del Señor, término cargado de significado y que aparece en varios otros pasajes, siempre asociado al juicio final. El tono del mensaje es inconfundible. Dios está reuniendo ejércitos no solo de hombres, sino incluso de los confines del cielo, como afirma Isaías capítulo 13, versículo 5. Este lenguaje trasciende cualquier guerra humana conocida. Estamos ante un anuncio de intervención divina directa, donde el mismo Creador declara que usará fuerzas celestiales para ejecutar juicio. Esto nos remite a otras imágenes bíblicas del fin de los tiempos, como las descritas por Juan en Apocalipsis capítulo 19, donde los ejércitos celestiales marchan con el Mesías. El paralelismo entre los textos es nítido e intencional. Isaías anticipa visiones que solo serían plenamente desarrolladas siglos después. Hay también un elemento psicológico en esta profecía que no puede ser ignorado: el miedo absoluto que tomará cuenta de los hombres. El texto dice que todas las manos se debilitarán y que el corazón de cada hombre se derretirá. No es una simple derrota militar, es un colapso emocional colectivo ante la evidencia de que Dios está juzgando con justicia.
El terror será tan profundo que las personas se quedarán atónitas unas con otras. Sus rostros serán como llamas. Este detalle comunica que en este día el orgullo, la seguridad y la falsa paz se derrumbarán instantáneamente ante la manifestación de la gloria divina. Otro detalle, muchas veces desestimado, está en la elección de Babilonia como blanco simbólico. Babilonia, a lo largo de las Escrituras, representa más que una nación. Se convierte en un símbolo del sistema mundano, del orgullo humano, de la opresión espiritual y de la rebelión organizada contra Dios. Por eso, su caída no es solo política, sino espiritual. Cuando Isaías profetiza su destrucción, también está anunciando el fin de todo lo que ella representa. El mensaje es claro. El Señor no solo juzgará un imperio del pasado, sino que también derribará todos los sistemas que desafían su soberanía. Dentro de este escenario, el día del Señor se revela como un divisor de eras. Marca el fin de la ilusión de que el hombre gobierna su destino e inaugura una nueva realidad, donde la justicia divina se manifiesta sin filtros. No se trata de una metáfora o de una figura de lenguaje exagerada. Isaías está describiendo un evento real, profundo e inminente. La pregunta que resuena es, ¿estamos preparados para reconocer este día cuando llegue? Uno de los desafíos al interpretar Isaías, capítulo 13, es distinguir entre lo literal y lo simbólico. Cuando el texto habla que las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no hará resplandecer su luz. Muchos se preguntan, ¿esto sucederá de hecho o es solo una metáfora para la magnitud del juicio? Esta duda es legítima, pero al analizar el conjunto de la revelación bíblica, vemos que tales imágenes aparecen repetidamente para describir eventos reales que involucran el desequilibrio no solo político y social, sino también cósmico. En Mateo capítulo 24, versículo 29, el propio Jesús menciona signos similares inmediatamente antes de su segunda venida. La Biblia frecuentemente utiliza el colapso de los cuerpos celestes como lenguaje profético para demostrar el estremecimiento del orden creado. Cuando los astros pierden su luz, el mensaje es claro. El Creador está interfiriendo directamente en la creación. La estabilidad aparente del universo será interrumpida, señalando que el tiempo de la misericordia llegó a su fin y que el tiempo del juicio comenzó. Isaías no escribe como un poeta exagerado, sino como un profeta inspirado. Él capta el momento exacto en que el cielo se curva ante la gloria de Dios, y todo aquello que era firme se vuelve inestable. Aún así, no se puede negar el aspecto simbólico de estas figuras. El sol oscurecido puede también representar el fin del dominio humano, la caída de los gobiernos que antes brillaban como astros sobre las naciones. La luna que no brilla puede simbolizar el silenciamiento de las ideologías y filosofías que reflejaban una luz engañosa. La belleza del texto profético es precisamente esa. Su lenguaje es suficientemente amplio para abarcar tanto lo literal como lo simbólico, y ambos sentidos son relevantes. Esa multisimbolización enriquece el texto y lo convierte en eternamente actual. Además, la repetición de estos símbolos en otras profecías refuerza su veracidad. Joel, capítulo 2, versículo 31, habla del sol convirtiéndose en tinieblas y de la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Apocalipsis, capítulo 6, describe el cielo recogiendo como un pergamino, un terremoto global y estrellas cayendo como higos maduros. Son imágenes que se entrelazan, provenientes de tiempos y contextos diferentes, pero que apuntan a un mismo evento escatológico. La armonía entre estos textos confirma que Isaías no está solo en su visión. Al fin y al cabo, intentar reducir el texto a un único sentido, sea solo literal o solo simbólico, es vaciar su profundidad.
El profeta está hablando con generaciones futuras, en un lenguaje que trasciende el tiempo. Su voz resuena hasta hoy, desafiándonos a considerar no solo lo que sucederá en los cielos, sino lo que necesita cambiar en nuestros propios corazones. Cuando Isaías anuncia la caída de Babilonia, él no está solo relatando un evento futuro distante, está dibujando un modelo profético. La destrucción de aquella ciudad representa en menor escala lo que sucederá con todos los imperios humanos que se levantan contra Dios. En Isaías, capítulo 13, versículo 19, leemos que Babilonia será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Esta comparación no es casual. Sodoma y Gomorra no fueron solo ciudades destruidas, fueron íconos del juicio divino sobre la impiedad. Al compararlas con Babilonia, Isaías conecta la historia pasada con el futuro escatológico. Babilonia fue símbolo máximo de arrogancia, opresión y falsa religión. Desde los tiempos de Génesis, con la Torre de Babel, la humanidad intenta construir sistemas para elevarse por encima de Dios. La Babilonia de Isaías es la materialización de ese espíritu rebelde. Su caída, por lo tanto, es un hito espiritual. Muestra que todo proyecto humano separado de Dios está destinado al fracaso. Y más que eso, es una advertencia para las naciones que aún se creen intocables. Isaías está diciendo, miren a Babilonia y vean lo que sucede con quienes desafían al Altísimo. Este juicio no se limita a un momento de la historia antigua, proyecta sombras sobre el futuro. En el libro de Apocalipsis, Babilonia vuelve a aparecer, ahora como una figura aún más compleja, representando un sistema global de corrupción, seducción espiritual y persecución a los santos. Apocalipsis, capítulo 18, describe su caída como algo súbito, violento e irreversible. Las palabras resuenan aquellas de Isaías, mostrando que la profecía no ha perdido validez con el paso de los siglos. Por el contrario, se cumple en capas, en ciclos, hasta alcanzar su clímax final. Al entender Babilonia como arquetipo del sistema mundano, nos damos cuenta que la profecía de Isaías habla directamente con nosotros. Vivimos en una era en que el materialismo, la idolatría del poder y la indiferencia espiritual alcanzan niveles alarmantes. Las Babilonias modernas están en toda parte, disfrazadas de progreso, entretenimiento, ideologías y sistemas económicos. Isaías nos invita a discernir más allá de la superficie y perceber que Dios continúa en el trono y que su justicia no está dormida. Ante esto, cada lector es llamado a elegir su lugar en la historia. ¿Estaremos entre los que confían en estructuras humanas que caerán como Babilonia, o entre los que escuchan a los profetas y se refugian en la palabra? El escenario profético no es una invitación al miedo, sino a la decisión. Isaías levanta una voz firme y clara, no para asustar, sino para despertar. La profecía de Isaías no deja dudas sobre el carácter universal del juicio anunciado. Aunque se inicie con un oráculo contra Babilonia, rápidamente la narrativa se expande y abarca todo el mundo. Isaías capítulo 13, versículo 11, declara con claridad: castigaré el mundo por causa de su maldad y a los perversos por causa de su iniquidad. Eso pone en entredicho la idea común de que Dios está solo interesado en los errores de Israel o de naciones específicas. El alcance de la justicia divina se extiende a toda la creación, demostrando que el Señor es juez no solo de un pueblo, sino de toda la humanidad. La mención explícita a mundo no es meramente geográfica, ella es espiritual. Isaías está apuntando a un estado de rebelión generalizada, donde los valores divinos han sido rechazados y sustituidos por arrogancia, lujuria e idolatría. El profeta denuncia con palabras cortantes la soberbia de los hombres, que se creen por encima del bien y del mal, construyendo sus propias verdades y negando
la soberanía de Dios. Cuando Él afirma que el Señor haré cesar la arrogancia de los atrevidos, Él revela que el juicio vendrá para romper el orgullo humano, el mismo orgullo que hizo caer a Lucifer, como se narra en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, justo después de esta secuencia profética. Históricamente, este mensaje sirvió de alerta para imperios que se creían invencibles. Babilonia cayó. Nínive fue reducida a ruinas. Roma con toda su gloria se desmoronó. Pero la profecía no se agota en estos ejemplos. Isaías está construyendo un patrón profético que se repetirá hasta el fin. Siempre que el mundo se erige en desafío a la justicia divina, habrá un tiempo de ajuste de cuentas. El día del Señor es tanto una fecha específica en el calendario escatológico como una realidad que se manifiesta en momentos críticos de la historia humana. Espiritualmente, esta profecía también apunta al juicio personal. Cada hombre y cada mujer son confrontados con la misma elección que las naciones enfrentan: doblarse ante Dios o persistir en la arrogancia. El texto es claro al decir que el juicio será contra la maldad y la iniquidad, no solo a escala nacional, sino individual. El impacto del día del Señor será sentido por todos los que se han alejado deliberadamente del camino de la justicia. Y al mismo tiempo, este es un mensaje de advertencia y misericordia. Dios anuncia el juicio para dar a los hombres la oportunidad de arrepentimiento. Por eso, es imposible leer Isaías capítulo 13 como un simple registro antiguo. Él es antes una convocatoria a la conciencia. Él nos llama a examinar no solo las estructuras del mundo, sino los cimientos de nuestro propio corazón. La ira de Dios, a diferencia de lo que muchos piensan, no es irracional ni impulsiva. Ella es la respuesta santa y proporcional al pecado no arrepentido. Y al entender eso, nos damos cuenta de que la justicia del Señor es en verdad un clamor por restauración, no solo destrucción. En uno de los momentos más dramáticos de la profecía, Isaías afirma que los propios cielos participarán del juicio. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no hará resplandecer su luz. Isaías capítulo 13, versículo 10. La cosmología bíblica entiende los astros como parte del orden creado por Dios, y cuando ese orden comienza a fallar, el mensaje es inconfundible. Algo profundo se está rompiendo. No es solo la Tierra la que está siendo sacudida, es el propio universo señalando que el Creador se está moviendo de forma definitiva. Estos fenómenos cósmicos aparecen en varios otros textos proféticos. En Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús repite casi las mismas palabras, indicando que estos signos celestes precederán su segunda venida. El lenguaje de Isaías, por lo tanto, no es aislado ni meramente poético. Se conecta con una tradición profética sólida, donde el cielo funciona como el escenario de la manifestación divina. Las luces que guiaban a los hombres, sean físicas o simbólicas, se apagan, porque la única luz que permanecerá será la gloria del propio Dios. El eclipse del sol y la oscuridad de la luna también llevan significados espirituales. El sol siempre ha sido símbolo de poder, dominio y vida. La luna de influencia, belleza y ciclos. Cuando ambos se apagan, es como si Isaías estuviera declarando el fin de la autonomía humana. Ningún liderazgo, ideología o cultura sobrevivirá al día del Señor. Todo lo que antes parecía brillar ante los ojos humanos será apagado para dar lugar a la verdadera luz. Es una transición entre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Estos signos también funcionan como advertencias anticipadas. Dios no actúa sin antes anunciar. Los cielos, desde Génesis capítulo 1, han sido colocados para signos, estaciones, días y años. Y ahora se convierten en instrumentos de advertencia. Es como si el propio universo gritara: «Prepárense, el Señor viene».
Los eclipses y oscuridades no son solo fenómenos naturales, sino alarmas espirituales, destinadas a despertar a los que aún pueden ser despertados. Por lo tanto, cuando Isaías habla de un cielo en colapso, nos está invitando a mirar hacia arriba, no con miedo irracional, sino con reverencia. Las estrellas pueden caer, el sol puede esconderse, la luna puede callar. Pero el trono de Dios permanece inquebrantable. En medio del caos, la única estabilidad verdadera está en aquel que creó todas las cosas y que está viniendo para restaurar el orden con justicia. Isaías no solo anuncia el juicio divino, sino que también revela los instrumentos de ese juicio. Él describe a Dios convocando naciones para cumplir su propósito. Yo ordené a mis consagrados. Sí, llamé a mis valientes para ejecutar mi ira. Isaías capítulo 13, versículo 3. La idea de que el Señor usa naciones como herramientas de su justicia puede parecer incómoda, pero es una realidad constante en las Escrituras. Babilonia, Persia, Asiria e incluso Roma fueron usadas por Dios para disciplinar, corregir o ejecutar su voluntad soberana. Estas naciones, muchas veces, ni siquiera eran conscientes de que estaban siendo usadas por el Altísimo. En Jeremías capítulo 25, versículo 9, Dios llama a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de mi siervo, a pesar de que él sea un rey pagano. Lo que Isaías quiere mostrar es que, incluso cuando los poderosos actúan por ambición o violencia, hay una dirección invisible que rige la historia. Dios no ha perdido el control del mundo. Él mueve reyes, derriba imperios y establece fronteras, todo según sus propósitos eternos. Lo interesante es que estas naciones, tras cumplir el juicio sobre otras, también son juzgadas por sus propios pecados. La herramienta usada se convierte en objetivo del mismo patrón de justicia. Esto muestra que nadie está por encima de la ley divina, ni siquiera los instrumentos de Dios. Es lo que sucede con la propia Babilonia, que después de ser usada como herramienta de juicio, es completamente destruida. La justicia de Dios es equilibrada e imparcial, alcanzando tanto al ejecutor como al transgresor, conforme a su conducta. En el contexto contemporáneo, esta profecía nos lleva a reflexionar sobre los movimientos geopolíticos actuales. Guerras, alianzas, colapsos económicos. Nada ocurre fuera del alcance de los ojos de Dios. Mientras líderes mundiales planean y deciden, hay una dirección superior guiando el curso de la historia. El Señor sigue levantando y derribando naciones. Él continúa usando imperios, ideologías y hasta crisis globales como piezas en un tablero profético cuyo fin ya está determinado. Isaías nos invita a ver más allá de la superficie. No son solo ejércitos moviéndose, son engranajes de un plan eterno siendo activados. Y si Dios usa incluso los imperios terrenales para realizar su justicia, ¿cuánto más no usará a aquellos que se pongan voluntariamente a disposición de Él? El tiempo del juicio se acerca, y la pregunta que se impone es, ¿cuál será nuestro papel cuando el plan final se despliegue ante nuestros ojos? La profecía de Isaías no perdona la altivez de los poderosos. En medio de la descripción del juicio que se abate sobre la tierra, hay un enfoque especial sobre aquellos que, embriagados por el poder y la influencia, creían estar por encima de la justicia divina. El texto afirma que el Señor haré cesar la arrogancia de los atrevidos y abajaré la altivez de los tiranos. Isaías capítulo 13, versículo 11. La caída de Babilonia es, en ese sentido, más que un evento geopolítico. Es el colapso del orgullo humano, de la soberbia institucionalizada, de la autoconfianza que desconsidera a Dios y se apoya exclusivamente en estructuras humanas. Este mismo patrón aparece en otros pasajes bíblicos. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, somos advertidos de que el orgullo precede a la ruina y el espíritu altivo a la caída. Isaías retoma este principio en una escala nacional y cósmica.
Él no está solo hablando de individuos arrogantes, sino de sistemas enteros construidos sobre la prepotencia y la negación del Señor. La Babilonia, que se jactaba de su riqueza, de su arquitectura majestuosa y de su invencible fuerza militar, será reducida a silencio y desolación. La lección es clara. Toda gloria que no glorifica a Dios está condenada al polvo. Este principio es profundamente espiritual. El orgullo es el primer pecado del corazón. Fue él quien transformó a Lucifer en Satanás. Al desear ocupar el lugar de Dios, el ángel caído inauguró la rebelión que contaminaría posteriormente el corazón de los hombres. Isaías capítulo 14, que sigue la secuencia profética, describe la caída de Lucifer, hijo de la mañana, precisamente por querer subir al cielo y sentarse en el monte de la congregación. Esta conexión entre la caída espiritual y la destrucción terrenal muestra que el juicio no es solo físico, sino profundamente enraizado en las intenciones del corazón. El orgullo ciega, convence al hombre de que no hay límites, que todo puede ser alcanzado por la fuerza o el dinero. Distorsiona la percepción del tiempo, de la moral y de la realidad. Pero ante el juicio de Dios, todas estas ilusiones son arrancadas como cortinas que se rasgan. Y cuando eso sucede, aquellos que antes estaban en la cima descubren que sus tronos eran de arena. La humillación de los poderosos es una de las imágenes más marcadas de la profecía de Isaías. No porque Dios tenga placer en la destrucción, sino porque Él es justo y no comparte su gloria con nadie. Este escenario nos desafía a examinar nuestra propia relación con el poder y el reconocimiento. ¿Cuántas veces depositamos confianza en cargos, títulos, logros y riquezas como si fueran escudos contra el juicio? Isaías nos recuerda que ante el Señor todos los hombres están al mismo nivel. La única exaltación que permanece es la del corazón quebrantado. Y la verdadera seguridad está no en ser grande en este mundo, sino en ser humilde ante Dios. A medida que el juicio se acerca, Isaías describe la reacción de los hombres ante el terror que se extiende. Las imágenes son fuertes, como la gacela perseguida y como las ovejas que nadie recoge. Cada uno se volverá a su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Isaías capítulo 13, versículo 14. El lenguaje transmite desesperación y total desamparo. Las estructuras sociales, las alianzas políticas, los pactos de protección, todo colapsa. Los refugios construidos a lo largo de siglos se muestran inútiles. La seguridad ofrecida por ejércitos, riquezas y tecnología se disipa como humo al viento. Esta imagen dialoga directamente con el Salmo capítulo 127, versículo 1. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. El texto deja claro que ningún esfuerzo humano puede sustituir la protección divina. En tiempos de juicio, los refugios físicos se convierten en trampas y los muros más altos se desmoronan ante la mano del Todopoderoso. Lo que Isaías denuncia no es solo la inutilidad de las fortalezas externas, sino la quiebra de un modelo de vida basado en la autosuficiencia. La reacción instintiva de los hombres será la huida. Huirán no solo del peligro, sino de la verdad. Volverán cada uno a su tierra, buscando lo que les era familiar, con la esperanza de encontrar algún tipo de estabilidad. Pero ese regreso no es un retorno al hogar en el sentido emocional. Es un movimiento de desesperación, de regresión, de intento de reinicio donde ya no hay más base. Isaías muestra que, cuando Dios interviene con juicio, no hay lugar seguro fuera de él. Las naciones que antes ofrecían refugio se convierten en escenarios de destrucción. Esta fragilidad de los refugios humanos también revela dónde estaba, de hecho, la confianza del pueblo. En lugar de buscar al Señor, muchos se apoyaban en alianzas con otras naciones, en fortificaciones militares, en estrategias políticas.
Isaías ya había denunciado esta postura en capítulos anteriores. En Isaías capítulo 30, versículo 2, reprende a los que bajan a Egipto en busca de socorro sin consultar al Señor. El problema no era pedir ayuda, sino ignorar deliberadamente la dirección divina, cambiando el socorro de lo alto por las garantías falibles de la tierra. Al final, la profecía desvela la necesidad de una fe que vaya más allá de los escudos visibles. El verdadero abrigo no está en los muros que construimos, sino en la alianza que mantenemos con Dios. Él es el único refugio que permanece en pie cuando todos los demás caen. Y esta verdad tan evidente en el momento del juicio debería moldear nuestra vida mucho antes de que los cielos comiencen a oscurecer. Entre las imágenes más desconcertantes de Isaías capítulo 13 está la de la purificación de la tierra por medio de un terror absoluto. El profeta describe un escenario de desolación tan intensa que pocos se atreven a imaginar. Pero la pregunta que se impone es: ¿ese terror es meramente castigo o tiene una función redentora, correctiva, purificadora? En Isaías capítulo 13, versículo 12, leemos: «Haré que un hombre sea más raro que el oro fino, y el ser humano más que el oro de Ofir». Esta escasez no es solo poblacional, es moral. Se trata de la eliminación del mal para que el bien pueda florecer. La Biblia está repleta de momentos en que el juicio severo precede a una nueva fase de restauración. El diluvio en los días de Noé, por ejemplo, no fue solo destrucción, sino un reinicio de la historia humana. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y el juicio fue inevitable. Isaías retoma esta lógica. La tierra está tan corrompida que solo una intervención drástica podrá rescatar su dignidad. El terror no es gratuito. Tiene un objetivo: purgar el mal, exponer la verdad, restaurar la justicia. Entender esto no es fácil, especialmente para quienes han sido moldeados por una teología que solo habla de bendiciones y promesas. Pero la justicia de Dios es parte inseparable de su santidad. Él no puede convivir eternamente con el pecado. Y cuando los llamados a la conversión son ignorados, cuando la paciencia divina es rechazada, el juicio se convierte en el último recurso. Es en este punto que el terror se convierte en un instrumento legítimo de purificación. No como venganza, sino como un acto de profunda seriedad espiritual. La purificación a través del juicio también prepara el camino para la aparición de los remanentes, los pocos que permanecen fieles y que llevarán la antorcha de la alianza. Dios no destruye todo, separa, limpia, refina. Lo que permanece después del fuego es lo que tiene valor eterno. Esta es la dinámica que aparece en todo el Antiguo Testamento y se cumple plenamente en la visión escatológica del Nuevo. En Malaquías capítulo 3, versículo 3, Dios es descrito como el orfebre que purifica la plata. Y para que la plata brille, debe enfrentar las llamas. Frente a esta realidad, es necesario revisar nuestros conceptos de juicio. Isaías no solo está amenazando con destrucción, está apuntando hacia una limpieza profunda, hacia un reinicio espiritual del mundo. Y quien entiende esto deja de ver el día del Señor como solo una tragedia. Comienza a verlo como el nacimiento de un nuevo tiempo, doloroso, sí, pero necesario. El terror, en este contexto, se transforma en justicia activa, una justicia que duele, pero que salva. Incluso en medio de una profecía marcada por el juicio severo, Isaías deja entrever una verdad recurrente en las Escrituras. Dios siempre preserva un remanente. Cuando la tierra sea sacudida, cuando las naciones sean abatidas, cuando la arrogancia de los hombres sea arrancada de raíz, quedarán algunos, no por mérito propio, sino por gracia y fidelidad divina. En Isaías capítulo 10, versículo 21, encontramos la promesa de que el remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios fuerte.
Esto nos muestra que, aunque la mayoría se pierda en la incredulidad, habrá quienes mantendrán sus ojos puestos en el Señor, incluso en tiempos de terror. El concepto de remanente es más que una sobrevivencia física. Es una marca espiritual. Son aquellos que, aún rodeados por la decadencia moral, mantienen su fidelidad al Señor. No se venden a la cultura dominante, no se corrompen con el sistema babilónico, no se rinden al miedo. Ellos permanecen. Son como los 7,000 que, en los días de Elías, no doblaron las rodillas ante Baal, según se registra en Primera Reyes capítulo 19, versículo 18. Estos hombres y mujeres existen en todas las generaciones, aunque sean pocos, aunque sean anónimos. Dios los conoce. En medio del colapso descrito por Isaías, los remanentes son como brasas encendidas en la oscuridad. No escapan por suerte o por una ubicación geográfica privilegiada. Escapan porque tienen un pacto con el Altísimo. Han sido refinados en el fuego de la obediencia, sostenidos por la esperanza en días en los que la fe parecía morir. Y es sobre estos pocos que Dios construirá lo nuevo. El juicio no es el fin de la historia. Es el inicio de una nueva etapa, y los remanentes son los cimientos espirituales de esa reconstrucción. Isaías sugiere que estos fieles no solo sobrevivirán, sino que brillarán. En medio del caos serán señales de que Dios aún reina, aún se preocupa, aún actúa. No vivirán como espectadores del juicio, sino como testigos vivos de la fidelidad divina. Y aquí hay una lección profunda. Mientras muchos invierten todas sus fuerzas en protegerse físicamente, los remanentes entienden que su seguridad está en la alianza, en la fidelidad y en la integridad ante el Señor. Este mensaje, aunque sutil en el capítulo 13, resuena fuertemente a lo largo de toda la Biblia. Al final de cuentas, no se trata solo de escapar de la destrucción, sino de ser parte de lo que Dios preserva para un propósito mayor. Los remanentes no son elegidos porque sean perfectos, sino porque, ante todo, eligieron no abandonar al Señor. Y en esa elección silenciosa, pero poderosa, se cumple la promesa de que Dios no desprecia a quienes le temen y le buscan con corazón sincero. Al mismo tiempo que Isaías describe con detalle el juicio que se abatirá sobre la tierra, también es el profeta que más claramente anticipa la venida del Mesías. Esta tensión entre destrucción y redención, entre ira y esperanza, recorre todo el libro. La profecía del capítulo 13 no está aislada de este panorama más amplio. Por el contrario, establece el escenario sombrío sobre el cual la luz de la promesa mesiánica brillará con aún más intensidad. Isaías nos está diciendo que, antes de que el Salvador venga, será necesario que las estructuras corruptas sean sacudidas y los caminos sean nivelados. Esta dualidad es visible, por ejemplo, entre Isaías capítulo 13 e Isaías capítulo 9. En el capítulo 13 leemos sobre tinieblas cubriendo la tierra, terror y juicio. Pero en Isaías capítulo 9, versículo 2, él declara: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y sobre los que habitaban en la región de la sombra de muerte resplandeció la luz. El mismo profeta que anuncia la caída de Babilonia también anuncia el nacimiento del príncipe de paz. Esto revela que el juicio no es el fin en sí mismo, sino parte del plan redentor de Dios para restaurar la creación a través de su ungido. El Mesías, según Isaías, vendrá no solo para consolar a los abatidos, sino también para establecer un reino de justicia, donde el pecado no tendrá más lugar. En Isaías capítulo 11 vemos un retrato de este reino, donde el lobo habitará con el cordero, y la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Pero, para que esto se haga realidad, es necesario desmontar el sistema actual, injusto y corrupto. Es ahí donde la profecía del capítulo 13 encuentra su papel. Ella prepara el camino, ella limpia el terreno,
Ella anuncia que el tiempo de la impunidad está llegando a su fin. Esta conexión entre juicio y mesianismo apunta a la complejidad de la misión de Cristo. Él vino al mundo no solo como Cordero, sino también como juez. En Juan capítulo 5, versículo 22, Jesús declara que el Padre a nadie juzga, sino que dio al Hijo todo el juicio. Esto significa que el mismo Jesús que acogió a los pecadores será quien, al final, separará a las ovejas de los cabritos. Isaías, con siglos de anticipación, prevé a este Cristo total, aquel que derrama gracia, pero que también exige rectitud. Entender esta tensión es esencial para no distorsionar el mensaje del Evangelio. Si enfatizamos solo el juicio, caeremos en el legalismo frío. Si nos enfocamos solo en la gracia, corremos el riesgo de la permisividad. Isaías, con su voz firme y poética, nos llama al equilibrio. Nos lleva a ver que el mismo Dios que juzga es quien envía al Salvador, y que al final de todo, es el Mesías quien nos invita a escapar del juicio, no por la fuerza, sino por la fe. Es imposible leer Isaías capítulo 13 sin trazar paralelos profundos con el libro del Apocalipsis. Aunque separados por siglos y estilos literarios distintos, Isaías y Juan comparten visiones casi idénticas sobre el fin de los tiempos. Ambos hablan de juicio cósmico, de caída de imperios, de signos en los cielos y de un remanente fiel. La conexión entre estos dos textos revela que el Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento es el mismo que guió a los apóstoles del Nuevo. El juicio que Isaías prevé es el mismo que Juan ve cumplirse. Un ejemplo claro de esto está en Apocalipsis, capítulo 18, donde la caída de Babilonia es descrita con un lenguaje casi idéntico al de Isaías. Juan habla de una ciudad orgullosa, llena de lujuria y poder, siendo destruidas en una hora. Los reyes de la tierra lloran su ruina, y los mercaderes lamentan la pérdida de sus ganancias. Isaías también menciona la caída súbita, el silencio que sigue a la destrucción y la inutilidad de cualquier refugio. La Babilonia de Isaías se convierte en Juan en el símbolo de la corrupción global en los últimos días, y su caída es inevitable. Ambos textos también destacan los signos cósmicos como parte integrante del juicio. Isaías habla del sol oscureciéndose, de las estrellas dejando de brillar. Juan repite estas imágenes en el sexto sello del Apocalipsis, en el capítulo 6, donde el cielo se enrolla como un pergamino y todos los hombres se esconden en las cavernas con miedo de la ira del Cordero. La similitud es tan notable que muchos estudiosos ven a Isaías como una especie de precursor del Apocalipsis, un esbozo inicial de lo que sería plenamente revelado al final del Nuevo Testamento. Pero el paralelismo va más allá de las imágenes. Ambos libros revelan el carácter de Dios como justo juez y redentor. Ambos destacan la necesidad de vigilancia, santidad y arrepentimiento. Ambos denuncian los sistemas opresores que se levantan contra el pueblo de Dios. Y ambos cierran sus visiones con una promesa de restauración, gloria y nueva creación. Isaías anticipa el nuevo cielo y nueva tierra en su capítulo 65, mientras que Juan cierra el Apocalipsis con esta misma visión en su capítulo 21. La armonía entre los dos textos no es coincidencia, es revelación progresiva. Este entrelazamiento entre Isaías y Juan nos muestra que la Biblia es una unidad. El plan de Dios se desarrolla en etapas, pero sigue una misma dirección. Al estudiar Isaías capítulo 13 a la luz del Apocalipsis, entendemos que no estamos tratando con fragmentos inconexos, sino con piezas de un mismo rompecabezas divino. Y esta visión nos da claridad, sobriedad y esperanza. Pues si el fin se acerca, es porque la redención también está a las puertas. A lo largo de los siglos, el contenido de Isaías, capítulo 13, ha sido leído con ojos puestos en el pasado. Muchos vieron allí solo un registro histórico, una profecía cumplida con la caída de la antigua Babilonia.
Sin embargo, la fuerza de las imágenes, el alcance universal de las declaraciones y la conexión con textos escatológicos apuntan a algo mayor, un eco profético que resuena en nuestro tiempo. Lo que parecía remoto y cerrado en el tiempo de los reyes, ahora se revela aterradoramente actual. El colapso de sistemas, el avance del mal, la inversión de valores, el surgimiento de líderes arrogantes y alianzas oscuras dibujan ante nosotros el mismo escenario que Isaías describió. Pero la pregunta que muchos hacen es, ¿cómo debemos reaccionar ante estas palabras? ¿Debemos temer, escondernos, quedarnos en silencio? ¿O hay algo más profundo detrás de este juicio anunciado? La respuesta no está solo en la intensidad de la destrucción descrita, sino en el propósito de esta revelación. Cuando el Señor levanta un profeta para hablar de juicio, Él no está solo anunciando el fin, está ofreciendo un tiempo de preparación. En Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito: «Ciertamente el Señor Dios no hará cosa alguna sin primero revelar su secreto a sus siervos, los profetas». La profecía es, por lo tanto, una prueba de la misericordia divina. En nuestros días, la profecía de Isaías se convierte en un espejo. Denuncia no solo los pecados de imperios antiguos, sino la frialdad espiritual, la idolatría disfrazada, la arrogancia moral de una generación que se ha alejado del Creador. Es imposible ignorar los paralelos. Cuando Isaías habla de la escasez de hombres justos, señala a una crisis de carácter que también enfrentamos. Cuando menciona los signos en los cielos, encontramos ecos en los fenómenos naturales y en el clamor de la propia creación. Según Romanos capítulo 8, versículo 22, que dice que toda la creación gime y soporta angustias hasta ahora. Aún así hay consuelo. Pues la misma profecía que anuncia el día del Señor también prepara el corazón para la aparición de la gloria del Señor. Los que tienen oídos atentos no serán sorprendidos. Los que permanecen firmes no serán destruidos. En medio de la turbulencia, la voz del profeta sirve como lámpara que guía los pasos en la oscuridad. No es una palabra de desesperación, sino de dirección. La profecía no paraliza. Ella despierta, y este despertar es el primer paso hacia la salvación. Isaías capítulo 13 no es una invitación al pánico, sino a la vigilancia. Llama a los atentos a reconocer los signos, a discernir los tiempos y a buscar refugio no en sistemas humanos, sino en el Señor. El juicio que se acerca no es solo destrucción, es un llamado final al arrepentimiento, a la santidad y a la esperanza viva en aquel que vendrá para restaurar todas las cosas. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Pocos capítulos de la Biblia llevan una aura tan pesada de silencio como Isaías capítulo 13. No por ausencia de texto, sino por una especie de veto tácito, un malestar compartido entre predicadores, teólogos y creyentes comunes. Este silencio generó el apodo de profecía prohibida. Pero, ¿qué hace que este pasaje sea tan evitado, tan incómodo, hasta el punto de ser prácticamente suprimido de la mayoría de los púlpitos contemporáneos? La respuesta no está solo en su contenido aterrador, sino en la resistencia humana a la verdad que confronta. La profecía no está prohibida por decreto oficial, sino por la cultura del alivio espiritual. Vivimos en una generación que busca palabras que conforten, mensajes que eleven la autoestima, textos que garanticen éxito y prosperidad. Cualquier discurso que hable de juicio, dolor o colapso es inmediatamente rechazado como negativo, anticuado o alarmista. Isaías capítulo 13 rompe esta expectativa.
No ofrece consuelo inmediato, no suaviza las palabras, no propone alivios superficiales, expone la realidad. Habrá un día en que el Señor derramará su ira y el mundo entero será sacudido. La incomodidad con este mensaje es antigua. Jeremías enfrentó la misma rechazada cuando profetizó el cautiverio. En Jeremías capítulo 20 versículo 8, lamenta que, al anunciar la palabra del Señor, solo cosechaba oprobio y escarnio. La historia se repite con Isaías. Su profecía fue silenciada no por falta de valor, sino por ser excesivamente real, profundamente confrontativa. Las iglesias modernas prefieren mensajes que atraigan multitudes, que mantengan los bancos llenos, que conforten sin transformar. Pero la verdadera profecía no se doblega a la conveniencia. Además, esta profecía es prohibida porque expone la fragilidad de todos los sistemas humanos. Denuncia las potencias, las ideologías, los imperios, los líderes, los religiosos. Nadie escapa. Es una profecía que no perdona, y por eso es incómoda. Exige un posicionamiento. O te rindes al Dios que juzga con justicia, o insistes en desafiar el cielo hasta ser aplastado por el peso de la verdad. No hay término medio, y eso es algo que pocos están dispuestos a escuchar en estos días. Sin embargo, esta prohibición velada no puede silenciar la voz del Espíritu. Los tiempos en que vivimos exigen que Isaías, capítulo 13, vuelva a ser proclamado. No por deseo de causar miedo, sino por necesidad de despertar. Esta profecía necesita ser rehabilitada, redescubierta y anunciada con valentía. Porque solo aquellos que conocen la advertencia podrán prepararse para el día en que el cielo se oscurezca y el Señor se levante con poder y gloria. El silencio sobre el juicio es la antesala del colapso espiritual, y romper este silencio es un acto de fidelidad a la verdad eterna. Después de todo lo que se ha dicho, de las imágenes aterradoras del juicio, de la caída de Babilonia, de los signos en los cielos, de los remanentes preservados y del Mesías prometido, queda una pregunta inevitable. ¿Qué harás con esta revelación? Isaías capítulo 13 no es solo una narrativa profética, es un llamado personal, una alerta que atraviesa los siglos y desemboca directamente en nuestras conciencias. La intención del texto no es solo informarnos, sino posicionarnos. No pide interpretación teológica, exige respuesta de vida. A lo largo de las Escrituras, Dios siempre alertó a su pueblo antes de actuar. En Ezequiel capítulo 33, versículo 6, está escrito que si el atalaya ve la espada venir y no toca la trompeta, la sangre será requerida de sus manos. Isaías actuó como un atalaya. Vio lo que muchos no querían ver y tuvo el valor de anunciar lo que pocos querían escuchar. Y ahora el eco de esa trompeta llega hasta nosotros. No podemos fingir que no escuchamos. No podemos tratar esta palabra como solo otro contenido religioso. Es urgente, es seria, es real. Vigilar, por lo tanto, es más que observar los eventos a nuestro alrededor. Es examinar el corazón, es purificar la mente. Es alinear los pasos con la voluntad de Dios. La vigilancia exigida por Isaías es interior y exterior. Interior, porque exige un profundo arrepentimiento. Exterior, porque nos llama a estar atentos a los movimientos espirituales del tiempo. En Mateo capítulo 24, versículo 42, Jesús alerta: «Vigiai pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». La vigilancia es, por lo tanto, una disciplina de quien entiende la seriedad del tiempo profético. Este llamado a la vigilancia también es una invitación a la acción. No podemos ser solo consumidores de contenido bíblico. Necesitamos convertirnos en proclamadores de la verdad. La profecía de Isaías debe movernos a predicar, a interceder, a preparar nuestros hogares y nuestras comunidades para un tiempo que se aproxima con fuerza. Necesitamos romper el silencio, reavivar la llama de la santidad y vivir de forma que el día del Señor no nos encuentre durmiendo,
sino de pie fieles con las lámparas encendidas. Al final, la profecía no es solo sobre el fin, es sobre elecciones. Cada palabra de Isaías es un llamado para que volvamos al Señor mientras aún hay tiempo. Y ahora que conoces esta profecía prohibida, no puedes ignorarla. El cielo ya ha comenzado a susurrar señales. Las naciones están en ebullición. La oscuridad se espesa, pero aún hay luz, aún hay esperanza. La pregunta que resuena no es solo qué sucederá con el mundo. La pregunta es, ¿qué sucederá contigo cuando llegue el día del Señor? Hay verdades que no pueden ser guardadas en silencio. Si este video trajo luz sobre algo que muchos prefieren callar, deja tu comentario aquí. Comparte con quien aún no ve lo que está por venir. Y si sientes que ha llegado la hora de escuchar lo que realmente importa, suscríbete. El tiempo de la omisión ha terminado. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify.